Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos un vídeo súper especial, uno que estoy segura que va a resonar en muchos de ustedes. Vamos a adentrarnos en un tema que toca el corazón, que habla de esos lazos inquebrantables que nos definen como seres humanos. El título lo dice todo, y me encanta: Undercell, mi amiga para siempre, sin importar qué pase. Sí, vamos a hablar de Undercell, pero no solo de su carrera deslumbrante o de su talento como actriz, que ya conocemos y admiramos profundamente. Hoy vamos a explorar un ángulo diferente, uno que me parece fundamental para entender a las personas que admiramos: la amistad. Vamos a reflexionar sobre qué significa tener un amigo verdadero, esa persona que está ahí para ti, pase lo que pase, y cómo esa dinámica se refleja en la vida de una figura pública como Ande, y cómo podemos aplicarla a nuestras propias vidas. Si les gusta este tipo de contenido, si son fans de Undercell, o si simplemente creen en el poder de la amistad sincera, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse. Es gratis y me ayudaría muchísimo a seguir creando vídeos como este para ustedes. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este mar de amistad y admiración. Cuando pensamos en Undercell, lo primero que nos viene a la mente es su radiante sonrisa, su carisma arrollador, por supuesto, sus interpretaciones memorables en series que han conquistado corazones en todo el mundo. Desde sus inicios, ha demostrado ser una artista versátil y apasionada, capaz de transmitir emociones profundas y de conectar con el público de una manera única. Su trayectoria, marcada por roles inolvidables en producciones como Gunesingslar, Aslaftan and Lamaz o Senkalkam, la ha catapultado a la fama internacional, convirtiéndola en un referente de la actuación en Turquía y más allá. Ha deslumbrado en la pantalla chica con su versatilidad, interpretando personajes que van desde la joven soñadora hasta la mujer empoderada, siempre dejando una huella imborrable en cada papel. Su habilidad para dar vida a personajes complejos, dotándolos de autenticidad y profundidad emocional, es un testimonio de su dedicación y talento innato. La hemos visto transitar por géneros diversos, desde el drama hasta la comedia romántica, demostrando una capacidad camaleónica para adaptarse y cautivar a audiencias de todas las edades y gustos. Pero más allá de los reflectores, de los guiones y de los sets de filmación, existe una persona, con sus propias experiencias, sus propias relaciones y, lo más importante, sus propias amistades. Y es ahí donde radica la verdadera riqueza de una persona, ¿no creen? La amistad, ese vínculo que se construye con confianza, lealtad y apoyo mutuo, es un pilar fundamental en la vida de cualquiera, y Ande no es la excepción. En un mundo donde las vidas de las figuras públicas a menudo se presentan como un escaparate de éxitos y glamour, es fácil olvidar que también son seres humanos con necesidades emocionales profundas, y la amistad ocupa un lugar primordial en ese entramado. La admiración por su talento es innegable, pero entender y valorar sus conexiones personales nos permite humanizarla, verla no solo como una estrella de cine, sino como una persona real con quienes podemos identificarnos en nuestras propias experiencias. ¿Qué significa realmente tener una amiga para siempre, sin importar qué pase? Piensen en sus propias vidas. ¿Cuántas personas pueden presumir de tener a alguien que ha estado a su lado en las buenas y en las malas, alguien que celebra sus triunfos como si fueran propios y que les ofrece un hombro en el que llorar cuando las cosas se ponen difíciles? Estas amistades son tesoros invaluables, gemas que brillan con una luz propia en el tapestry de nuestras existencias. Son los pilares sobre los que construimos nuestra resiliencia, los confidentes que guardan nuestros secretos más profundos, los cómplices de nuestras locuras y los anclas que nos mantienen firmes ante las tormentas de la vida. Son esas presencias constantes que, sin importar el tiempo o la distancia, siempre encuentran la manera de estar presentes, de ofrecer una palabra de aliento, un abrazo reconfortante o simplemente una sonrisa que ilumina el día.
Y cuando vemos a figuras públicas, que a menudo parecen vivir en un mundo de glamour y atención constante, reflexionar sobre sus amistades nos permite humanizarlas, nos permite ver que, al igual que nosotros, también valoran y necesitan esas conexiones auténticas. La fama puede traer consigo una dosis de soledad, y es en esos momentos donde la amistad se convierte en un bálsamo indispensable, en un recordatorio de que no estamos solos en este viaje. En el caso de Andercel, hemos tenido la oportunidad de vislumbrar fragmentos de sus relaciones a través de sus redes sociales, entrevistas y apariciones públicas. Y lo que a menudo salta a la vista es la calidez, la complicidad y el cariño que irradia en compañía de sus amigos más cercanos. No se trata solo de conocidos o de personas que comparten su entorno profesional, sino de vínculos que parecen trascender el ámbito del trabajo. Vemos momentos de risas, de apoyo en eventos importantes, de celebraciones íntimas. Y todo esto nos habla de una Ande que valora profundamente esas relaciones, que invierte tiempo y energía en cultivarlas. A través de las imágenes que comparte, podemos percibir la autenticidad de estas conexiones, momentos de espontaneidad, de complicidad en miradas, de abrazos sinceros que trascienden las poses. Es esa naturalidad la que nos hace creer en la profundidad de sus lazos. No son solo compañeros de set o colegas de profesión, sino verdaderos amigos que comparten su vida, sus alegrías y sus tristezas. Verla compartir momentos cotidianos, ya sea un desayuno con amigas o un viaje, nos permite conectar con esa faceta más personal de la actriz, esa que la acerca a nosotros y nos recuerda que, detrás de la estrella, hay una persona que, como todos, anhela y valora las conexiones humanas genuinas. La amistad, especialmente la que perdura en el tiempo y a través de las adversidades, nos enseña lecciones invaluables. Nos enseña sobre la empatía, sobre la capacidad de ponernos en el lugar del otro y de entender sus sentimientos. Nos enseña sobre la paciencia, porque las amistades verdaderas no son perfectas y requieren trabajo y comprensión. Nos enseña sobre el perdón, porque todos cometemos errores, y la capacidad de perdonar es crucial para mantener un vínculo fuerte. Y sobre todo, nos enseña sobre la lealtad, esa promesa tácita de estar ahí, de no traicionar la confianza, de ser un refugio seguro en un mundo a menudo incierto. Estas lecciones son las que cimientan las bases de cualquier relación duradera y significativa. La empatía nos permite comprender las luchas de nuestros amigos, ofreciendo un apoyo que va más allá de las palabras. La paciencia nos ayuda a navegar por los altibajos naturales de cualquier relación, reconociendo que todos somos humanos y tenemos nuestros propios procesos. El perdón nos libera de resentimientos y nos permite seguir adelante, fortaleciendo el vínculo en lugar de debilitarlo. Y la lealtad, esa cualidad inquebrantable, se convierte en el cimiento sobre el cual se construye la confianza absoluta, creando un espacio seguro donde podemos ser nosotros mismos sin temor al juicio. Cuando Andercel habla o muestra momentos con sus amigos, parece transmitir esa esencia de mi amiga para siempre. Vemos esa confianza en sus miradas, esa facilidad en sus conversaciones, esa forma de apoyarse mutuamente que solo se consigue con el tiempo y con experiencias compartidas. Esto es algo que todos aspiramos a tener, ¿verdad? Una red de apoyo sólida, personas que nos impulsen a ser mejores y que nos levanten cuando caemos. Y creo que, al observar estas dinámicas en figuras que admiramos, podemos encontrar inspiración para nutrir nuestras propias amistades. La forma en que interactúa con sus amigos, la espontaneidad de sus gestos y la profundidad de sus sonrisas, todo ello nos habla de un afecto genuino y profundo. No se trata de relaciones superficiales o efímeras, sino de lazos que se han fortalecido con el paso del tiempo y las experiencias vividas. La admiración por Ande como actriz se ve enriquecida al verla cultivar y valorar estas amistades, demostrando que el éxito profesional no tiene por qué ir en detrimento de las relaciones personales. Pensemos en cómo se construye una amistad así. No nace de la noche a la mañana. Requiere tiempo, dedicación, y sobre todo, autenticidad. Significa ser vulnerable,
mostrar nuestras imperfecciones, y saber que la otra persona nos aceptará y nos querrá tal como somos. Implica también ser un buen oyente, estar presente cuando nos necesitan, y ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Es compartir alegrías, pero también es compartir tristezas, y saber que esa persona nos acompañará en ambos escenarios. La vida nos presenta desafíos constantes, desde pequeñas decepciones hasta grandes pérdidas, y en esos momentos, tener a alguien a nuestro lado puede marcar la diferencia entre superar la situación o sucumbir ante ella. La autenticidad es la clave, mostrar nuestras verdaderas emociones, nuestras debilidades y nuestras fortalezas, sabiendo que seremos aceptados y amados por quienes somos. Ser un buen oyente implica dar nuestro tiempo y atención plena, demostrando interés genuino en las preocupaciones y alegrías de nuestros amigos. La ayuda desinteresada fortalece los lazos, creando un ciclo de apoyo mutuo que nutre la relación. Compartir tanto los momentos de felicidad como los de adversidad solidifica la conexión, creando un historial compartido de apoyo y comprensión. Es fascinante ver cómo Andy, a pesar de su fama y de las exigencias de su carrera, parece priorizar estas conexiones humanas. En un mundo donde las apariencias a menudo lo son todo, ella nos recuerda que lo verdaderamente importante reside en los lazos que tejemos con las personas que amamos. Su vida, aunque pública, nos ofrece un vistazo a la importancia de la amistad como un ancla, como un bálsamo para el alma. Y es un recordatorio poderoso de que, sin importar nuestro nivel de éxito o reconocimiento, las relaciones personales genuinas son lo que realmente enriquece nuestras vidas. La vorágine de la fama puede ser abrumadora, pero tener amigos que nos mantienen con los pies en la tierra, que nos recuerdan quiénes somos más allá de los personajes y los escenarios, es un regalo invaluable. La amistad se convierte en un espacio de calma, de honestidad y de apoyo incondicional, un refugio donde podemos ser simplemente nosotros mismos. Quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo aplicar esto a mi propia vida? La respuesta es simple, pero a veces difícil de poner en práctica. Se trata de ser proactivo en nuestras amistades. No esperemos a que nos llamen, llamemos nosotros. No esperemos a que nos inviten, invitemos nosotros. Seamos los primeros en ofrecer nuestro apoyo, en escuchar con atención, en celebrar los pequeños logros de nuestros amigos. Y, sobre todo, seamos honestos y transparentes. La comunicación es la clave de cualquier relación sólida, y la amistad no es la excepción. No se trata solo de recibir, sino de dar. Tomar la iniciativa para mantener el contacto, ofrecer ayuda sin que nos la pidan, y ser un oído atento a las preocupaciones de nuestros amigos son gestos que fortalecen los lazos. La comunicación abierta y honesta, incluso cuando es difícil, es fundamental para construir y mantener la confianza. Otra lección importante que podemos extraer es la de la resiliencia en la amistad. Las amistades, como cualquier relación humana, pueden pasar por momentos difíciles. Pueden surgir malentendidos, pueden haber distancias, pueden existir diferencias de opinión. Sin embargo, las amistades verdaderas tienen la capacidad de superar estos obstáculos. Requieren voluntad de ambos lados para perdonar, para comunicarse y para trabajar en la relación. Ver a Andy, por ejemplo, mantener relaciones duraderas en el tiempo, a pesar de los cambios en su vida y en su carrera, nos habla de esa fortaleza y de ese compromiso con sus afectos. La resiliencia en la amistad no significa evitar los conflictos, sino aprender a navegar por ellos de manera constructiva. Significa tener la voluntad de pedir perdón y de perdonar, de sentarse a hablar y de buscar soluciones juntos. La capacidad de superar las adversidades juntos fortalece el vínculo y lo hace aún más sólido. Y no olvidemos la importancia de la gratitud. Agradecer a nuestros amigos por estar ahí, por su apoyo incondicional, por su amistad sincera. A veces damos por sentada la presencia de esas personas especiales en nuestras vidas, y es importante recordarles cuánto las valoramos. Un simple gracias por estar ahí puede significar mucho y fortalecer aún más el vínculo.
Expresar gratitud no solo valida los esfuerzos de nuestros amigos, sino que también refuerza nuestro propio aprecio por ellos. Un gesto de agradecimiento, ya sea verbal o a través de un detalle, puede ser un poderoso recordatorio del valor que tienen en nuestras vidas. En este mundo digital donde todo parece tan instantáneo y a veces superficial, cultivar amistades profundas y duraderas es un acto de valentía y de compromiso. Es un acto que nos recuerda nuestra humanidad, nuestra necesidad de conexión y de pertenencia. Y Andercel, a través de su ejemplo, nos inspira a valorar y a nutrir esos lazos. Ella nos muestra que, a pesar de la fama, a pesar de las presiones, la amistad verdadera es un tesoro que vale la pena proteger. Las redes sociales pueden ofrecer una ventana a la vida de las celebridades, pero son las interacciones humanas genuinas las que verdaderamente enriquecen y dan sentido a la existencia. Cultivar amistades sólidas en un mundo cada vez más digitalizado requiere un esfuerzo consciente y una dedicación constante, pero la recompensa es invaluable. Por eso, cuando el título dice, Andercel, mi amiga para siempre, sin importar qué pase, no solo habla de una posible amistad, sino que encapsula un ideal, una aspiración. Habla de esa persona que se convierte en parte de tu familia elegida, que te conoce en tus facetas más vulnerables y que aún así decide quedarse. Habla de esa lealtad inquebrantable que todos deseamos encontrar. Y al ver a Ander rodeada de personas que parecen quererla genuinamente, nos anima a buscar y a valorar esas conexiones en nuestras propias vidas. El concepto de amiga para siempre no es solo un cliché romántico, sino una aspiración a la que todos aspiramos, tener a alguien que nos acepte incondicionalmente, que esté a nuestro lado en las buenas y en las malas, y que nuestro vínculo trascienda el tiempo y las circunstancias. Para concluir, hemos explorado la profundidad de la amistad, ese vínculo esencial que nos sostiene en la vida. Hemos reflexionado sobre qué significa tener a alguien a nuestro lado, para siempre, sin importar qué pase, y hemos visto cómo la figura de Andercel, más allá de su estrellato, nos ofrece un ejemplo de cómo estas relaciones son fundamentales. Hemos hablado de la construcción de estas amistades, de la importancia de la empatía, la paciencia, el perdón y la lealtad. Y hemos recordado la necesidad de ser proactivos, de comunicarnos y de expresar nuestra gratitud hacia esas personas que hacen nuestras vidas más ricas. La amistad verdadera es un regalo, un pilar de fortaleza y un refugio seguro en cualquier circunstancia. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de reflexión. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado, les haya inspirado y les haya hecho pensar en las personas maravillosas que forman parte de sus vidas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la amistad, sobre qué significa tener a alguien para siempre. ¿Tienen ustedes a esa amiga para siempre? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus experiencias y sus opiniones. Y si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.